Chat-Bus, que ahora lo vamos a ver, el Hasbled y el ERA, que es como una clase funcional para determinar si ese paciente va a quedar en ritmo sinusal o se va a hacer manejo de la frecuencia cardíaca. El Chat-Bus hay que calcularlo porque eso nos va a determinar el puntaje si ese paciente debe ir o no debe ir anticoagulado. La C del Chat-Bus significa la C de insuficiencia cardíaca o que el paciente tenga una fracción de eyección por debajo del 40%. Eso le da un punto. El hecho de que el paciente tenga también antecedentes de insuficiencia cardíaca, pero tenga una fracción de eyección preservada, es decir, mayor al 50%, también implica a estos pacientes y también les da un punto. Tener hipertensión arterial les da un punto, la edad mayor a 75 años les da 2 puntos, ser diabético 1 punto, el antecedente de haber tenido ya un evento cardioembólico 1 punto, el antecedente de tener una enfermedad vascular previa, llámese enfermedad carotidia, infarto, enfermedad vascular periférica, también da 1 punto, así como la presencia de placas de ateroma en la aorta también da 1 punto, la edad entre 65 y 74 años 1 punto y sexo femenino 1 punto. Esto es importante porque cuando el Chat-Bus da mayor o igual a 1, todos los pacientes tienen que ser anticoagulados, excepto que sea una mujer y menor de 65 años, porque en este grupo se ha visto que evaluando riesgo-beneficio son más las complicaciones de sangrado que los beneficios obtenidos con la anticoagulación. También siempre tienen que calcular lo que se llama, todos los pacientes que van a anticoagular, un riesgo que se llama el Hasbled, que este es el score de riesgo de sangrado. La H significa hipertensión, pero ojo que da 1 punto si el paciente tiene una hipertensión sistólica mayor a 160, si el paciente está normotenso no aplica, que tenga anormalidades renales o de la función hepática definido como una creatinina mayor o igual a 2.2 o que tenga enzimas hepáticas, por ejemplo bilirrubinas o transaminasas por encima de 2 veces, o que el paciente tenga alterada la función renal definido como una creatinina, como les dije, mayor o igual a 2.2 o que el paciente tenga antecedentes de cirrosis y eso les da 1 punto. El antecedente de tener un accidente cerebrovascular, 1 punto. Si el paciente ya ha tenido antecedentes de sangrado o predisposición al sangrado, les da 1 punto. Si tiene INR lábiles, y los INR lábiles se definen como aquellos pacientes que durante sus controles menos del 60% de sus controles se encuentran por encima del 60%. Es decir, normalmente si uno utiliza warfarina y el INR que uno pide es entre 2 y 3. Si ese paciente menos del 60% de sus controles se encuentra o por debajo de 2 o por encima de 3, ese paciente se considera que está con INR lábil. La edad mayor a 65 años, 1 punto. El uso de drogas que puedan interaccionar, como por ejemplo antiagregantes, corticoides, o que el paciente consuma alcohol, da 1 punto. De tal forma que si el paciente tiene un puntaje entre 0 y 2, da un riesgo bajo para sangrado, y si tiene mayor o igual a 3, da un riesgo elevado para sangrado. Pero ojo que el riesgo elevado para sangrado no quiere decir que el paciente no pueda ser anticoagulado. Simplemente nos está diciendo que este paciente hay que tener más cuidado con las dosis que nosotros vayamos a elegir de estos nuevos anticoagulantes orales. De hecho, independiente de la función renal que tenga un paciente, el solo hecho de tener un Hasbled mayor o igual a 3 automáticamente me hace bajar la dosis de todos los anticoagulantes. Por ejemplo, si dabigatran se va a usar 150 cada 12, automáticamente se debe bajar a 110 cada 12. Si rivaroxaban tiene que usar 20, tiene que bajarlo automáticamente a 15. Y si apixaban va a usar 5 cada 12, tiene que bajarse a 2.5 cada 12. Es decir, el score de Hasbled siempre debe ser calculado en los pacientes porque me va a definir la dosis del anticoagulante que voy a utilizar. Esto, si bien no aplica para la charla, es para que ustedes sepan que los pacientes con fibrilación auricular también hay que hacerles un score o una clase funcional, así como la New York a la canadiense, en donde la clase funcional de ellos se llama ERA. El ERA 1 en donde no hay síntomas, el 2 síntomas leves, el ERA 3 síntomas severos que comprometen la actividad física del paciente en la forma diaria, y el 4 que produce actividades ya en reposo, ya tienen prácticamente síntomas. ¿Esto por qué es importante? Porque los pacientes en ERA 2, independiente que el paciente tenga una frecuencia cardíaca controlada de su fibrilación auricular, se recomienda, de acuerdo a patología y comorbilidades que tenga el paciente, poner a ese paciente en ritmo sinusal y no hacerle manejo de frecuencia. Pero esto no viene al caso para que ustedes lo sepan.
Por eso en las últimas guías recomiendan que si el paciente tiene una fibrilación auricular de origen no valvular, si es menor de 65 años y es mujer, no debe ser anticoagulada y ni siquiera antiagregada, excepto que tenga una indicación para antiagregación. De lo contrario, ni siquiera antiagregada. En caso tal de que el puntaje le dé un CHA+D de 0, lógicamente no se anticoagula. Si da un 1 de puntaje de CHAS, recomienda con la línea que es continua las nuevas guías, de preferencia los nuevos anticoagulantes orales, y para pacientes que tienen fibrilación auricular de etiología valvular, todavía sí hay que utilizar los antagonistas de la vitamina K. Se define como una fibrilación auricular no valvular aquellos pacientes que no tengan estenosis mitral severa, pacientes que tengan válvulas mecánicas o biológicas o que se les haya hecho algún tipo de reparación mitral. Esos pacientes se consideran que son valvulares y por ahora la evidencia con estos nuevos anticoagulantes todavía no ha surgido. ¿Qué es lo importante cuando ustedes van a utilizar los nuevos anticoagulantes orales? Aparte de calcularles como la, digamos, mayor indicación es por fibrilación auricular o por flúter auricular, aparte de calcularles el CHA+D+, aparte de calcular el HAS-BLED, sí o sí todos los pacientes tienen que tener una depuración de creatinina. Cualquier paciente que ustedes le vayan a indicar anticoagulación tiene que tener depuración, porque muchas veces si nos guiamos por la creatinina sérica, por ejemplo, una mujer de 45 kilos puede tener una creatinina sérica de 1 y ustedes confiarse que esa función está normal, pero en realidad cuando ustedes les hacen por peso y le hacen la fórmula de Crocroft, que es la que más se utiliza, ese paciente puede tener una depuración entre 44 y 45 y ustedes piensen que están confiados que tiene una creatinina sérica de 1 cuando en realidad el paciente tiene la función renal alterada. Entonces, importante, no se dejen guiar por la creatinina sérica, siempre hagan depuración de creatinina por Crocroft. ¿Por qué importante? Porque de los nuevos anticoagulantes tenemos dabigatran, rivaroxaban y apixaban. Vemos que la depuración de dabigatran, el 80% es eliminación renal, el rivaroxaban 35% eliminación renal y apixaban 27%. De tal forma que si yo tengo un paciente con insuficiencia renal, no le voy a dar dabigatran, lógicamente, o por el contrario, si tengo un paciente que tenga una insuficiencia hepática moderada, no le voy a dar un anti-10A. Entonces es importante para la escogencia de los nuevos anticoagulantes. También, independiente de lo que ya yo les había dicho, de que el HAS-BLED si es mayor o igual a 3, automáticamente se debe usar la dosis mínima del anticoagulante que vayan a elegir. Con la depuración de creatinina también se deben hacer ajustes, y es cuando tienen el rivaroxaban entre 15 y 49 se debe dar la dosis de 15 miligramos por día, en apixaban cuando está entre 15 y 29 de 2.5 cada 12 horas. Actualmente los anti-10A son los que pueden usarse con depuración de creatinina de 15 en adelante. Dabigatran solamente puede utilizarse con depuración de creatinina de 30 en adelante, ya que acá en Colombia no está aprobada la dosis de 75 miligramos como sí lo está en los Estados Unidos. Para los pacientes que tienen entre 15 y 30 le dan 75 cada dosis, pero como en nuestro medio no está esa aprobación, entonces con los anti-10A de 15 en adelante y dabigatran tiene que tener 30 en adelante. La vida media aproximadamente de los tres anticoagulantes son aproximadamente muy similares, de 12 horas, y básicamente dentro de los eventos adversos reportados, por ejemplo, dabigatran tiene reportado dispepsia, de tal forma que un paciente que tenga reflujo, tenga hernia yatal, etcétera, no le vamos a dar un anticoagulante que le vaya a empeorar sus síntomas. En cuanto a los antídotos, ya están creados, los estudios están en fase 3 y ya prácticamente en fase 4, que han demostrado claramente la reversión inmediata de cuando se produce un efecto por sobreanticoagulación con estos medicamentos. Estos son los estudios que avalan la indicación de los nuevos anticoagulantes en pacientes con fibrilación auricular o flúter, acuérdense. Y si bien esto no es un estudio, digamos, comparativo, porque no están los estudios cabeza a cabeza de los nuevos anticoagulantes orales, esta es una forma práctica y didáctica de comparar los diferentes resultados con los tres nuevos anticoagulantes. Vemos que cuando se compara con warfarina, en comparación de dabigatran 150 cada 12, redujo los eventos embólicos y accidentes cerebrovasculares en un 35%,
La dosis de dabigatran de 110 no tuvo diferencias significativas, el rivaroxaban de 20 tampoco tuvo diferencias significativas y apixaban de 5 miligramos cada dosis tuvo una reducción del 21%. En cuanto a términos de sangrado mayor, dabigatran a la dosis de 110 cada dosis disminuyó el sangrado mayor en un 20% y apixaban disminuyó el sangrado mayor en un 31%. En cuanto al sangrado gastrointestinal, se presentó mayor sangrado intestinal con la dosis de 150 cada 12 horas y con la dosis de rivaroxaban de 20 miligramos. A diferencia que con apixaban de 5 miligramos cada 12 tuvo un efecto muy parecido a la warfarina en términos de sangrado gastrointestinal, incluso una tendencia a disminuirlo. En cuanto a todas las causas de mortalidad, la dosis de apixaban de 5 miligramos cada 12 fue el que dio reducción de riesgo en un 11%. En cuanto a la hemorragia intracraneana, todos los nuevos anticoagulantes orales disminuyen significativamente el sangrado intracerebral, de tal forma que esto es importante porque desde el punto de vista legal, cuando nosotros escojamos un anticoagulante, por ejemplo, digamos que el médico decidió exponer warfarina, recordemos que hoy en día ya los pacientes en internet, ya los pacientes están asesorados por abogados, etc. Entonces, digamos que el paciente estaba tomando warfarina y tuvo un sangrado intracerebral, el abogado les va a decir a ustedes, si ustedes sabían que existía un nuevo anticoagulante que era superior en la disminución de un sangrado intracerebral, ¿por qué utilizó warfarina? Entonces, hay que tener también cuidado de esas partes legales. De hecho, cuando yo lleno los CPC, aparte, cuando empiezo habitualmente al paciente que lo utilizo el nuevo anticoagulante oral, en donde dice medicamentos post utilizados, siempre coloco warfarina, no en este paciente por incremento de sangrado intracerebral en comparación con los nuevos anticoagulantes orales. Entonces, ante ese, ante este soporte, ninguna EPS se lo niega porque uno lo que más le teme realmente es el sangrado intracerebral. De hecho, en esta gráfica podemos ver cómo los pacientes que estaban tomando warfarina, casi el 40 al 50% de los pacientes que ingresaban por un sangrado intracerebral, su INR se encontraba dentro de metas. Es decir, que el INR en metas no nos garantiza que el paciente no vaya a tener un sangrado intracerebral. Entonces, para curarse en salud, mejor utilicen nuevos anticoagulantes orales. Esto también es una comparación de básicamente lo que vimos al principio, en donde se ve los efectos en términos de superioridad en comparación con warfarina a las dosis de dabigatran de 150 cada 12 y las dosis de apixaban, que fueron los superiores a warfarina. En términos de mayor adherencia, hubo una mayor adherencia al tratamiento en los pacientes tratados con apixaban y hubo una disminución, como vimos, de todos los sangrados intracerebrales en todos los nuevos anticoagulantes orales. Importante, mortalidad por todas las causas fue a favor de apixaban. En cuanto a la disminución de accidente cerebrovascular isquémico, el que redujo fue apixaban a dosis de dabigatran a dosis de 150 cada 12 horas. Ahora bien, los nuevos anticoagulantes orales son mejores que warfarina. ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que no? Nadie vota. ¿Quiénes dicen que son mejores los nuevos anticoagulantes? Pero les da miedo, pero levanten la manito, sin miedo, sin miedo. Bueno, ya esa respuesta está contestada, se hizo un metaanálisis que fue publicado en Lancet 2013 y se vio que cuando se comparan los nuevos anticoagulantes orales con warfarina en términos de reducción de hemorragia intracerebral y mortalidad por todas las causas, los nuevos anticoagulantes fueron superiores a warfarina. Ahora bien, los nuevos anticoagulantes orales son mejores que aspirina en pacientes que no se puedan anticoagular, porque muchas veces pasa que el médico dice, no, pero ya este es un paciente muy viejito, mejor no lo anticoagulo, mejor lo dejo con aspirina. ¿Sí les ha pasado esa clase de pacientes que usted dice, no, ¿para qué lo voy a anticoagular? No lo dejo quieto, ¿qué tal que se me caiga y le haga un trauma craneoencefálico? Bueno, la respuesta también está contestada, que fue hecho en el estudio Averroes. En el estudio Averroes fue hecho la comparación aspirina-apixaban y ahí escogieron dos grupos, o sea, un grupo de pacientes que tenía la indicación de la anticoagulación, pero el médico por X o Y motivo o el paciente no anticoaguló al paciente, y al otro grupo fue randomizado a apixaban.
Este estudio tuvo que ser suspendido precozmente por una reducción de riesgo del 55% en eventos embólicos sistémicos y accidentes cerebrovascular, porque los pacientes anticoagulados les fue mejor que a los pacientes que estaban antiagregados. Conclusión: todo paciente con fibrilación auricular tiene que estar anticoagulado, no puede estar antiagregado. ¿Qué pasa con el paciente anciano? El paciente anciano vemos que solo el 35% de los mayores de 85 años sin contraindicación reciben anticoagulación. Recordemos que la fibrilación auricular incrementa 5 veces el riesgo de un accidente cerebrovascular, 2 veces la posibilidad de muerte, y también incrementa mucho el deterioro cognitivo. Muchas veces se piensa que es porque el paciente tiene demencia senil, porque tiene Alzheimer, etc. Y en realidad lo que está haciendo son episodios de eventos embólicos por episodios de fibrilación auricular paroxística, cosa que se pudo evitar si el paciente se hubiese anticoagulado. Y vemos que a medida que incrementa la edad, lógicamente se incrementa la probabilidad de un accidente cerebrovascular, y ya entre los 80 y 89 años se incrementa hasta un 23% y entre 50 y 59 1.5. Es decir, que entre más viejito hay que anticoagularlo más, y es justamente lo que menos hacen por temor. En los distintos estudios con los nuevos anticoagulantes orales se han incluido pacientes añosos. Por ejemplo, en el estudio de Aristóteles, el 31% de los pacientes eran mayores de 75 años, en el Averroes 1897 mayores de 75 años, y en Aristóteles también tenían pacientes mayores de 80 años, y se vio que hubo una reducción de riesgo tanto en ACV como eventos cardioembólicos, en sangrado mayor y reducción de hemorragia intracraniana en un 64%. Es decir, que estos pacientes añosos tienen que ser anticoagulados. Esta diapositiva es para mostrarles lo que ya le habíamos hecho referencia a que cuando un paciente tiene un HAS-BLED mayor o igual a 3 debemos reducir la dosis del anticoagulante a la mínima dosis recomendada. Y en el caso de apixaban, ellos recomiendan que cuando el paciente cumpla 2 de 3 de los siguientes ítems, y es que el paciente tenga un peso menor a 60 kilos, una edad mayor de 80 o una creatinina mayor o igual a 1.5, se debe reducir la dosis a 2.5 cada 12 horas. Ahora, eso es lo que recomiendan ellos y es lo que recomiendan, y así se hizo el estudio de Aristóteles. Esto que voy a decir es una recomendación mía, es una recomendación propia, y lo digo por la experiencia que tengo en los pacientes y la cantidad de pacientes que manejamos con anticoagulación. No es lo mismo un paciente de 75 años colombiano que un paciente de 75 años americano y europeo. O sea, tienen unas masas corporales gigantes, hacen ejercicio, etc. Acá en Colombia existe aproximadamente una prevalencia del 35 a 40% de desnutrición, o sea que ustedes siempre ven a los viejitos todos demacrados, con poca masa muscular, tienen prácticamente caquesia, etc. Entonces, mi recomendación, y por todo lo que nosotros hemos visto con los anticoagulantes orales, es que los pacientes mayores iguales a 75 años son considerados pacientes frágiles. Pacientes que, si ustedes entre las mínimas interacciones, esos pacientes sangran fácilmente. De hecho, ustedes los ven que están con aspirina y les comentan: mira doctor, esos hematomas que me están saliendo en los brazos, en las piernas, o sea, ellos sangran facilito. Recomendación mía, y es lo que yo hago con mis pacientes mayores igual a 75 años, siempre utilizo la dosis mínima del anticoagulante, o sea, 110 cada 12, 2.5 cada 12 o rivaroxaban 15. ¿Por qué? Porque recordemos que en nuestro medio también se automedican los pacientes, o sea, toman vitamina E, toman ginkgo biloba, toman jugo de pomelo porque muchos sufren de estreñimiento. Recordemos que el jugo de pomelo es uno de los principales inhibidores de la citocromo P450, que es la vía metabólica que más utilizan los medicamentos para su eliminación. Y el pomelo hace que se bloquee esta vía y por lo tanto las concentraciones de todos los medicamentos que utilizan la citocromo P450 se van a incrementar significativamente. Entonces, es mi recomendación cuando un paciente tiene mayor o igual a 75 años, bajen la dosis de todo a la dosis mínima recomendada a los anticoagulantes. Con toda la evidencia actual demostrada previamente, por eso en las guías de fibrilación auricular aparece warfarina con una indicación clase 1A y los nuevos anticoagulantes con una indicación 1B. Ahora, ¿qué pasa con la fibrilación auricular no valvular? Porque siempre vemos, no, están indicados en la FA no valvular o valvular. Bueno, el estudio de Aristóteles, el 26% de sus pacientes tenían una historia
de alguna valvulopatía moderada o severa. Incluso habían pacientes que habían sometidos a cirugía valvular previa, que no especifican bien si fueron biológicas o mecánicas, pero se vio que en estos pacientes que tenían valvulopatía, la reducción de eventos cardioembólicos y de accidentes cerebrovascular también se vio el efecto. De hecho, pacientes con insuficiencia mitral leve a moderada o pacientes con estenosis mitral leve a moderada, e incluso ya tenemos la experiencia con pacientes que han sido sometidos a reemplazos valvulares aórticos y tienen fibrilación auricular, estamos usando los nuevos anticoagulantes orales. Sí contraindicados definitivamente en pacientes con estenosis mitral severa y sí contraindicados definitivamente en pacientes con válvulas protésicas mecánicas. Ahora, ¿qué pasa con la tromboembolia venosa, lo que es la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo de pulmón? Los tres nuevos anticoagulantes orales ya tienen la aprobación INVIMA en Colombia para ser utilizados en trombosis venosa profunda y en tromboembolismo de pulmón no complicado, es decir, aquel tromboembolismo de pulmón que no haya requerido terapia fibrinolítica, que no tenga compromiso al ventrículo derecho o que no haya hecho un shock asociado a su embolia pulmonar. Estos son los distintos estudios realizados con los anticoagulantes. Acá tenemos, por ejemplo, el estudio RECOVER, en donde se utilizó dabigatran 150 miligramos cada 12 horas por 6 meses, comparado con el tratamiento orbital, que es enoxa warfarina, en donde se vio que no hubo inferioridad, con una disminución casi del 50% en el sangrado mayor. Ojo que cuando van a utilizar dabigatran tienen que utilizar heparina de bajo peso molecular simultáneamente con el dabigatran. O sea, no, en este estudio hay que utilizar heparina de bajo peso para los pacientes. Es el único, los demás no hay que usar. Después salió el estudio ACE-DBT y el de tromboembolismo de pulmón por rivaroxaban, que la dosis son 15 miligramos una vez al día por 3 semanas, y luego se baja la dosis a 15 o a 20 dependiendo de la depuración. Tampoco hubo diferencias significativas con warfarina enoxa, y también una reducción aproximada de un 46% en reducción de sangrado mayor. Y por último tenemos el estudio, que es el estudio Amplify, que fue hecho con apixaban, y tampoco hubo diferencias en cuanto a la enoxaparina, warfarina, la terapia convencional, pero una reducción casi del 70% en sangrado mayor comparado con la terapia habitual. Acá la dosis que se tiene que utilizar son 10 miligramos cada 12 horas por 7 días, y luego bajar la dosis a 5 o a 2.5 dependiendo por 6 meses. Es importante que ustedes sepan que ya todos estos estudios tienen lo que se llaman extensiones, o sea, porque normalmente en las guías aparecen estos pacientes deben ser anticoagulados por lo menos 3 meses, si se corrige el factor que causó la tromboembolia, si tiene un factor predisponente tiene que ser de por vida, y vemos que ya estos estudios de extensión nos han demostrado que anticoagular a estos pacientes por 6, incluso 12 meses, y ya están los estudios también con los nuevos anticoagulantes, han logrado disminuir la tromboembolia recurrente también casi en un 70%, de tal forma que en las guías aparece como indicación clase 2A utilizar la extensión de anticoagulación en estos pacientes, o sea, darlo mínimo por 6 meses y en lo posible por 1 año. En cirugía ortopédica, también recuerden que los pacientes que son llevados a cirugía ortopédica se debe hacer la prevención de la tromboembolia venosa, sobre todo los pacientes sometidos a rodilla y a cadera. Cuando son sometidos a rodilla tienen que ser, digamos, utilizados con nuevos anticoagulantes orales por 14 días, y cuando son sometidos a cadera aproximadamente en promedio 35 días. De tal forma que estos pacientes siempre tienen que tener un anticoagulante para la prevención de la tromboembolia venosa. Las dosis son de apixaban 2.5 miligramos cada 12, de rivaroxa 10 y de dabigatran 220, o si tienen al día, o si tienen mayor de 75 años, 150 miligramos al día. En cuanto a las complicaciones de sangrado, afortunadamente, comparado los nuevos anticoagulantes orales con warfarina, en el mundo real las complicaciones de sangrado son significativamente mucho menores que con warfarina, y por lo tanto realmente, si bien se está trabajando en un antídoto, realmente las complicaciones son muy bajas. Para dabigatran ya se creó un anticuerpo monoclonal
Y para los anti-10A se creó Andesanet, que ya está en fase 3, fase 4. Y esto es lo que se debe hacer cuando un paciente ingresa por un sangrado con nuevos anticoagulantes. Si la hemorragia es leve, simplemente se debe suspender el anticoagulante o esperar que pase la vida media, que es de 12 horas. Justamente una de las mejores ventajas que tienen estos nuevos anticoagulantes es su vida media. O sea, a las 12 horas ya yo sé que ese paciente no tiene el efecto del anticoagulante. Si el paciente tiene una hemorragia moderada a severa, se debe hacer el manejo hemodinámico correspondiente, líquido, sangre, etc. Pero si el paciente consumió el anticoagulante antes de 2 horas, se puede administrar carbón activado. Si ya lo pasaron las 2 horas, no, porque recordemos que a las 2 horas ya estos pacientes están anticoagulados. De los 3, el único que puede ser dializable es el dabigatran. Y ya en sangrados que amenazan la vida, si bien ya están en curso los nuevos antídotos, en estos pacientes hay que hacerles complejos de protombina o factor 7A. No pierdan el tiempo ni que con plasma ni con vitamina K, no, o sea, tienen que ir a la segura con estos, complejos de protombina o 7A. También una forma de saber si es por la sobreanticoagulación por el nuevo anticoagulante, si bien estos pacientes no necesitan controles de anticoagulación, en el caso de la dabigatran se puede pedir un APTT y si está 2 veces por encima se considera que es por la anticoagulación, y en el caso de los anti-10A se puede pedir un PT, pero solo en caso de que el paciente sangre. De lo contrario no tiene ningún sentido, porque un paciente puede estar con apixaban con un PT altísimo y eso no significa que vaya a sangrar, y tampoco puede tener un TP bajísimo y eso no quiere decir que no esté anticoagulado. Entonces son simplemente en casos de sangrado. Estas son las recomendaciones de la Sociedad Europea del Ritmo, y en donde todos los pacientes anticoagulados, cada vez que vayan a su visita, hay que preguntarle la compliance, si ha tenido o no ha tenido eventos cardioembólicos, si ha sangrado, si al paciente ha empezado a tomar medicamentos nuevos que pueda causar interferencia, y se recomienda hacer mediciones de la función renal si el paciente está bien anualmente, si el paciente tiene una depuración entre 30 y 60 cada 6 meses, o si la depuración está entre 15 y 30 cada 3 meses, o si el paciente tuvo un evento agudo, una diarrea, una fiebre, un proceso infeccioso, lógicamente los controles de función hepática y función renal tienen que ser más seguidos. Y estos son las interacciones de los distintos anticoagulantes. Básicamente, para recordar, así para que ustedes en términos prácticos, los anti-10A tienen interferencia con todo lo que se elimina por la citocromo P450, de tal forma que los inductores o reductores de la citocromo P450 van a interferir. Por ejemplo, todo lo que son los antimicóticos macrólidos van a hacer que se incrementen las concentraciones de los anti-10A, y todo lo que sea que disminuya el metabolismo de la citocromo P450, como rifampicina, fenitoína, anticonvulsivantes, van a hacer que disminuyan las concentraciones de los nuevos anticoagulantes anti-10A, tal forma que siempre tienen que tener en cuenta los medicamentos que está tomando el paciente. En cuanto a dabigatran, básicamente está totalmente contraindicado con dronaderone, y en el caso de verapamilo, que ya no se usa, pero bueno, si lo usan, que también incrementa las concentraciones. Y en el caso de los antirretrovirales, como para HIV, deben ser, están totalmente contraindicados los pacientes con apixaban porque se incrementan las dosis. Y estas son las últimas diapositivas, y es cada vez más a ustedes les van a llegar pacientes para valoraciones prequirúrgicas y que les van a decir, doctora, ¿le retiro el anticoagulante? ¿No le retiro el anticoagulante? ¿Qué hago? Los pacientes que van a ser sometidos a procedimientos de bajo riesgo, el anticoagulante no se debe suspender. Por ejemplo, extracciones dentarias, cirugías de catarata o cirugías pequeñas de piel, biopsia, etc. Para las extracciones dentarias, el número de dientes que pueden extraer es hasta 3. Si le van a extraer más de 3, ahí sí hay que suspender el anticoagulante 24 horas antes. Y si ya son intervenciones de bajo riesgo, por ejemplo, los anti-10A se deben suspender 24 horas antes, y ya en el caso de los anti-2A, o sea, por ejemplo, dabigatran, depende mucho de la depuración de creatinina, pero en términos generales 48 a 72 horas. Y ya los pacientes de alto riesgo, sí suspender por lo menos más de 72 horas, o sea, lo que son cirugías intratorácicas, intraabdominales o cirugías que sangren mucho como próstata y cerebro.
Los switch a los nuevos anticoagulantes orales, si nosotros vamos a empezar un nuevo anticoagulante oral, si el paciente está con warfarina, el paciente debe tener un INR menor a 2 para poder empezar el nuevo anticoagulante oral, o en el caso de rivaroxaban tiene que tener un INR menor o igual a 2.5. Ahora, ¿qué hacer cuando un paciente a ustedes, porque esto se les puede presentar, un paciente anticoagulado que llegue cursando un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST? Eso le puede pasar. ¿Qué se hace en estos casos? Este paciente lógicamente se debe suspender inmediatamente el nuevo anticoagulante y se debe iniciar la doble terapia antiagregante. Recordemos que el mecanismo fisiopatológico de los síndromes coronarios agudos, digamos la DIVA es la plaqueta, de tal forma que el anti-DSA o el anti-2 por ahora en esos momentos no tiene rol. Y si el paciente es de bajo riesgo para sangrado, se debe empezar inmediatamente la doble antiagregación dual, pero si el paciente es de alto riesgo para sangrado, solamente dar la aspirinita. Y si el paciente tiene la elevación del segmento ST, se debe preferir la angioplastia inmediatamente y utilizar la vía radial, y lógicamente no utilizar heparinas de bajo peso molecular hasta que pase la vida media del nuevo anticoagulante. En caso tal de que no haya angioplastia, se debe hacer terapia fibrinolítica y no dar heparinas de bajo peso molecular por lo menos hasta que desaparezca la vida media del nuevo anticoagulante. Si es una angina inestable o un IAN sin ST y el cateterismo no es urgente, se debe esperar a que pase la vida media del anticoagulante. Bueno, estos son los tips que ustedes deben tener para anticoagulación. Siempre calcular el chat-back, el Hasbled, la depuración, tener en cuenta las comorbilidades, tener presente los estudios y su evidencia clínica, utilizar siempre inhibidores de bomba de pretones, solo utilizar antiagregación si el paciente lo amerita, si no, no, porque se incrementa el riesgo de sangrado, y prohibir utilizarlo en válvulas protésicas mecánicas. Estos son ya estudios que están en curso para pacientes anticoagulados y que se van a ser sometidos a angioplastia, y tenemos acá por ejemplo el estudio de Arquímedes que está en curso para pacientes sometidos por evento coronario agudo. ¿Qué pasa si se les da doble antiagregación dual, su apixaban versus warfarina, aspirina, placebo? Entonces, dentro de las conclusiones podemos decir que los pacientes que son sometidos a eventos coronarios agudos, que tienen que utilizar triple terapia, preferiblemente se prefiere la doble, o sea, utilizar clopidogrel warfarina o utilizar clopidogrel con el nuevo anticoagulante oral. Está totalmente prohibido mezclar ticagrelor o prasugrel con los nuevos anticoagulantes orales. Y ya, este es un artículo que es un estudio que es fase 2 sobre 3, que es el estudio RAPS, en donde se va a utilizar los anti-DSA, en este caso rivaroxaban, para ver si estos pacientes tienen alguna evidencia en los pacientes con síndrome antifosfolípico. Para finalizar, los pacientes que tienen fibrilación auricular, recordemos que tienen la cruz marcada, riesgo de accidente cerebrovascular, falla cardíaca, demencia y muerte, de tal forma que cuando vean un paciente con fibrilación o frúntula auricular, no dejen de anticoagular. Gracias.